El día de hoy veremos parte de la pasión de Jesús, desde el momento de su aprehensión hasta que en el palacio de Poncio Pilato es flagelado. El Hijo del Hombre. La esperanza de redención que entregó su vida a los designios del Padre. No te apartes, pues este relato será muy revelador. La aprehensión de Jesús. Era una noche de luna llena, redonda y luminosa, suspendida como un farol en el cielo de primavera. El aire estaba tibio, con una brisa que movía suavemente las ramas plateadas de los olivos. Desde lo alto del monte de los olivos se divisaban las luces parpadeantes de Jerusalén, que aún no dormía del todo, como si la ciudad, en su alma antigua, presentía lo que estaba por suceder. Jesús había cruzado el torrente Cedrón junto a sus discípulos y se había internado en el huerto llamado Getsemaní. El suelo era pedregoso, salpicado de hierbas bajas y flores silvestres que cerraban sus pétalos al caer la noche. Entre los árboles cantaban algunos grillos, y de tanto en tanto, el ulular de una lechuza rasgaba el silencio como una advertencia. Jesús estaba profundamente conmovido. La paz habitual de su rostro estaba cubierta ahora por una sombra de agonía. Sus ojos, que tantas veces brillaron con ternura, estaban húmedos. A sus más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, les pidió que velaran con él. Se adelantó unos pasos, bajo el amparo de un olivo antiguo, y cayó de rodillas. La tierra estaba fresca, pero su cuerpo temblaba, como si el peso del mundo entero le aplastara el alma. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. El sudor caía de su rostro como gotas de sangre, resbalando por su barba, empapando el polvo bajo su rostro inclinado. Entonces, un ángel se le apareció del cielo para fortalecerlo. Lucas 22:43-44. Mientras tanto, los discípulos dormían, vencidos por la tristeza. Jesús volvió a ellos, y con un susurro dolido les dijo: ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:40-41. No había terminado de hablar, cuando se escucharon pasos apresurados, gritos apagados, el chocar de armaduras, el rechinar de espadas. Una turba guiada por Judas irrumpió en el huerto, con antorchas que lanzaban sombras danzantes sobre los troncos retorcidos de los olivos. El aire se tensó, y los grillos enmudecieron. Judas se adelantó, su rostro pálido, los ojos evitando la mirada de su maestro. Se acercó y le besó en la mejilla. Maestro, dijo. Jesús le respondió con una dulzura terrible: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lucas 22:48. Los soldados romanos y los guardias del templo se acercaron con sogas y lanzas. Pedro, con el ardor de quien aún no comprendía el camino del Mesías, desenvainó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús lo detuvo. Su voz fue clara, como el viento que desciende de los montes: mete tu espada en la vaina, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26:52. Y tocando la oreja del siervo herido, lo sanó. Lucas 22:51. Luego, como un cordero que no se resiste, se dejó atar las manos. La luna brillaba sobre su rostro sereno, y en el huerto, solo el crujir de ramas pisadas acompañaba su arresto. La tierra había comenzado a llorar en silencio, mientras el cielo parecía contener la respiración. El juicio ante el Sanedrín. La noche había caído por completo sobre Jerusalén. Los ecos del arresto en Getsemaní se habían disipado entre callejones empedrados, donde el silencio parecía acechar en cada rincón, como un testigo invisible. El viento se deslizaba entre los tejados y hacía crujir las puertas mal cerradas. Unos perros ladraban a lo lejos, como presintiendo una injusticia que trastornaría los cielos. Llevaban a Jesús atado, empujado por manos rudas, cruzando la ciudad dormida.
Sus pasos resonaban sobre las piedras húmedas y el resplandor de las antorchas lanzaba su sombra, alargada y solitaria, sobre los muros. El aire olía a aceite de oliva y a polvo de tierra removida. Desde los balcones, algunas lámparas titilaban tímidas, observando sin comprender. Lo condujeron primero ante Anás, el anciano sumo sacerdote, y luego a Caifás, el sumo sacerdote en funciones. Allí, en una sala amplia de piedra, se reunía el Sanedrín en secreto, con prisas y bajo la oscuridad, quebrando sus propias leyes con tal de apresar la verdad encarnada. El lugar era frío. Las losas del suelo exhalaban humedad, y las antorchas en las paredes luchaban por sostener la luz. Los miembros del consejo vestían túnicas largas, sus rostros tensos, arrugados por la sospecha. En medio de todos, Jesús permanecía en pie, con las manos atadas, la túnica polvorienta y el rostro manchado por el sudor de su agonía reciente. Y aún así, una dignidad indescriptible lo envolvía, como si la eternidad lo rodeara silenciosa. Buscaban testigos, pero ninguno concordaba con el otro. Las acusaciones eran torpes, vagas, apresuradas. Algunos decían, este dijo, yo puedo derribar el templo de Dios, y en 3 días reedificarlo, Mateo 26:61, pero ni siquiera en eso podían ponerse de acuerdo. Jesús callaba. El sumo sacerdote, con voz grave, se levantó del asiento y se acercó, mirándolo fijamente. ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mateo 26:62. Pero Jesús guardaba silencio, y su silencio pesaba más que todas las palabras de los jueces. Entonces, Caifás, en un intento por arrancar una palabra divina, pronunció la pregunta más solemne: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 26:63. Y entonces, como quien abre los cielos con su voz, Jesús habló: tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26:64. El silencio fue total por un instante, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Y luego, como en un estallido de furia, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y clamó: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Mateo 26:65-66. Y todos respondieron: es reo de muerte. Entonces comenzó la humillación. Los que minutos antes se decían jueces se convirtieron en verdugos. Algunos le escupieron el rostro. Otros le golpearon con los puños. Le cubrían los ojos y le decían: profetiza, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mateo 26:67-68. Jesús no respondía. Su rostro sangraba. Y sin embargo, no había en él rencor. Su silencio era un himno, un acto de amor que se derramaba gota a gota bajo aquella noche de injusticia. Mientras tanto, fuera del recinto, un gallo cantó. Pedro, que lo había seguido de lejos, lo escuchó. Su alma tembló, porque recordaba las palabras del Maestro. Y saliendo, lloró amargamente. Mateo 26:75. Y antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. El cielo seguía oscuro, pero un estremecimiento comenzaba a recorrer la tierra. La luz del mundo estaba siendo juzgada por las tinieblas. Aún faltan algunas partes de este video, así que no te vayas, pues falta el juicio ante Pilato y la flagelación del Nazareno. Antes de continuar te voy a pedir por favor que te suscribas al canal, que nos dejes tu like, que dejes tus comentarios y que actives las notificaciones, así te enterarás de cuando subimos nuevo contenido para ti, y que además disfrutes de los videos anteriores. Sé que puedo contar contigo y te lo agradezco. Ahora continuemos. Jesús ante Pilato. El amanecer comenzaba a rasgar los cielos con pinceladas de púrpura y oro. Sobre Jerusalén flotaba un aire denso, pesado,
como si la misma creación contuviera el aliento. Las aves empezaban a cantar entre los cipreses, pero sus trinos eran tímidos, como si temieran entonar sus himnos en medio de tanta injusticia. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos arrastraron a Jesús, aún maniatado, hacia el pretorio, la residencia del gobernador romano. Iban con prisa, empujados por la urgencia del odio. Los pasos de Jesús dejaban pequeñas huellas polvorientas en el empedrado, y su túnica, ya manchada por el sudor y la sangre, ondeaba levemente con la brisa del alba. Pilato estaba despierto desde muy temprano. El prefecto romano, de semblante duro y meditación profunda, se sentó en el estrado de juicio. Sus ojos estaban rodeados de sombras, no por falta de sueño, sino por el peso de la conciencia que comenzaba a despertar en él. Observó al prisionero traído por los judíos y, al instante, algo lo inquietó. Aquel hombre no parecía un sedicioso. No había en él altanería, ni miedo. Estaba de pie, sereno, con una dignidad que ofendía al odio y desarmaba la violencia. Pilato frunció el ceño. Su intuición de político y militar le gritaba que aquel hombre no era culpable. «¿Tú eres el rey de los judíos?», le preguntó, con voz grave, intentando leer más allá de las palabras, Mateo 27:11. Jesús respondió con suavidad, «Tú lo dices». Los acusadores comenzaron a gritar todos a la vez, lanzando acusaciones confusas, sin consistencia. Pilato los escuchaba con fastidio, pero Jesús no decía nada. No se defendía. No pedía clemencia. Entonces Pilato, con una mezcla de admiración y desconcierto, volvió a hablar. ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Mateo 27:13. Pero Jesús seguía en silencio, y ese silencio pesaba más que todas las palabras del mundo. Pilato se maravillaba, Mateo 27:14. Más tarde, en la intimidad de sus aposentos, llegó su esposa, con el rostro inquieto, y le susurró con urgencia, «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él». Mateo 27:19. Pilato volvió a salir, aún más turbado. Miró al pueblo reunido fuera del pretorio. Sabía que no tenía un juicio en sus manos, sino una trampa. Sabía que aquel hombre era inocente. «Yo no hallo en él ningún delito», dijo, Lucas 23:4. Pero las voces no callaban. El Sanedrín exigía. El pueblo, azuzado, gritaba. «Crucifícale». En un intento de librarse de la decisión, Pilato envió a Jesús ante Herodes, pues había oído que era Galileo. Pero Herodes lo devolvió sin emitir sentencia. Jesús no había hablado ni una palabra ante él. Pilato comprendía que se enfrentaba no a un hombre cualquiera, sino a un misterio. Sus ojos volvían una y otra vez al rostro de Jesús. No había en él miedo. No había súplica. Solo una calma profunda, como si ya hubiera aceptado un destino que escapaba al poder de los hombres. Volvió a dirigirse a la multitud. «¿Qué mal ha hecho este hombre? No he hallado en él causa alguna de muerte», Lucas 23:22, pero los gritos aumentaban. La presión del pueblo y del clero, el temor a un levantamiento, el miedo a que Roma lo viera débil, todo empujaba a Pilato hacia una decisión que no quería tomar. Finalmente, pidió agua. Y frente a todos, se lavó las manos. «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros», Mateo 27:24. Pero aunque se lavó las manos, el peso de aquella sangre quedaría marcado en su alma. Jesús fue entregado a los soldados para ser azotado. Y mientras lo arrastraban, Pilato quedó solo unos instantes, sentado bajo la luz matinal que entraba por los pilares del pretorio. Miró sus manos mojadas, su corazón dividido, y un susurro helado cruzó su alma, había condenado al inocente. La flagelación y la coronación de espinas. El cielo comenzaba a nublarse lentamente, como si las alturas, al ver la injusticia, decidieran cubrir su rostro.
La brisa matinal se volvió más fría, más seca, arrastrando polvo por los patios del pretorio. En el cuartel de los soldados romanos, las risas se mezclaban con el sonido metálico de las armas y el rumor de la violencia inminente. Jesús fue conducido a un patio interior, empedrado, encerrado entre muros altos. Allí, con la indiferencia brutal de quienes no conocen la compasión, lo despojaron de su túnica, dejando su cuerpo expuesto al aire de la mañana. Lo ataron a una columna baja, de mármol gastado por el uso, inclinando su espalda hacia adelante. El Hijo del Altísimo, cuya voz calmaba tempestades y resucitaba muertos, estaba ahora desnudo, maniatado, rodeado de burla y odio. Los látigos romanos no eran cuerdas comunes. Eran flagelos armados con bolas de plomo, fragmentos de hueso, ganchos de hierro. Y comenzaron a caer sobre su espalda como la lluvia de una tormenta violenta. 1, 2, 3. Cada golpe arrancaba la carne, cada azote abría surcos sangrantes que cruzaban su cuerpo como caminos del dolor. Su piel se rasgaba, la sangre fluía por su espalda, sus piernas, sus costados. Y aún así, no gritaba. Solo exhalaba con fuerza, como quien abraza el sufrimiento por amor. Desde lejos, María, su madre, observaba. No podía acercarse, pero su corazón sí estaba allí, unido al de su hijo. Estaba acompañada por Juan, el discípulo amado, y por María Magdalena, que lloraba en silencio, con el velo empapado de lágrimas. Los otros apóstoles estaban escondidos, dispersos, llenos de miedo. Pedro lloraba en soledad, recordando su negación. Los demás se ocultaban entre callejones y casas cerradas, incapaces de enfrentar la cruz que tanto temían. Cuando los soldados se cansaron de azotar, desataron a Jesús. Su cuerpo temblaba. Apenas podía mantenerse en pie. Y aún así, lo obligaron a sentarse sobre una piedra rugosa y comenzaron una nueva burla. Tomaron un manto púrpura, símbolo de realeza, y lo echaron sobre sus hombros heridos. Luego trenzaron una corona de espinas largas, duras, y la hundieron en su cabeza. La sangre brotó al instante, manchando su frente, sus mejillas, cayendo sobre sus pestañas. Le dieron una caña como cetro, y se arrodillaban fingiendo adorarlo. Salve, Rey de los Judíos. Mateo 27-29. Y lo escupían. Le golpeaban la cabeza con la caña, una y otra vez, haciendo que las espinas penetraran más hondo. El rostro de Jesús, cubierto de sangre y polvo, conservaba una dulzura imposible de describir. No respondía con ira, sino con silencio. Cada golpe, cada mofa, él la recibía como quien carga no solo con un madero, sino con los pecados del mundo. Desde donde estaban, María veía todo. Y si su corazón pudiera sangrar visiblemente, habría dejado un río más profundo que el Cedrón. Pero no gritó. No cayó. Permanecía en pie. Dolorosa, pero firme. Una espada atravesaba su alma, tal como le había profetizado Simeón, Lucas 2:35. En algún rincón del patio, Juan no podía apartar la vista. Veía en ese cuerpo desgarrado al mismo maestro que lo había amado con ternura de hermano. No comprendía aún todo, pero su amor no lo dejaba huir. Cuando terminó la burla, los soldados quitaron el manto, rompiendo de nuevo las heridas que ya comenzaban a coagular, y le devolvieron su túnica. La tela se adhirió a la carne lacerada como una segunda piel de sufrimiento. Entonces, lo sacaron fuera. El camino al Gólgota apenas iba a comenzar.